Buenos días. Bueno, vamos a explicar en esta lección lo correspondiente un poco al cierre del primer módulo, más bien pensando en lo que serían un poco las herramientas de dinamización que nos hemos planteado en esta cuestión con respecto a las políticas agroecológicas, ¿no? Es el módulo 1.7 que hemos denominado la Florterra, el Plan Agroecológico Local y el Consejo Alimentario. En primer lugar, me gustaría hacer una reflexión sobre la importancia de la participación ciudadana y qué tipo de participación estamos trabajando con respecto a todo lo que tiene que ver con la relación con la dinamización agroecológica. En realidad, nosotros venimos trabajando un poco lo que puede ser el reconocer la importancia de que todas las medidas que se plantean desde la dinamización tienen que partir realmente de un estrato local, ¿no? De una base social amplia, y que aunque a pesar de que la red Terrae se realiza de una manera más desde los ayuntamientos hacia la población, intentar desde la dinamización enganchar con esa base social que permita que todos los proyectos tengan una continuidad mayor y un consenso mayor, ¿no? Así, la propia Constitución española ya habla de la importancia de la participación ciudadana. De alguna manera, pues es como el interés en implementar todas estas fórmulas viene reconocido en la propia Constitución. E incluso, bueno, desde el año 91, con la creación del Consejo Económico y Social, se crea ese reglamento en el cual, digamos, existen numerosas experiencias de lo que significan los consejos económicos, e incluso también en la Ley de Bases del Régimen Local pues se plantea la importancia de la participación ciudadana en la vida pública, y sobre todo lo que serían los ayuntamientos o los municipios como las entidades básicas que tienen que organizar y garantizar este trabajo, ¿no? Sí, es cierto que muchos ayuntamientos trabajan con asociaciones, pero hay que plantear también un poco cómo replantearse este trabajo que se viene haciendo o cómo orientarlo en nuestro trabajo hacia la dinamización agroecológica. Yo me planteo aquí una dicotomía, ¿no? Participación y dinamización. No es lo mismo, no son sinónimos, ¿no? Si es posible dinamizar sin participar, sería una cuestión importante. Pues realmente sí, muchas veces cuando llevamos un proyecto adelante o cuando se parte de una propuesta, se está haciendo un despotismo ilustrado, en la medida en que, de alguna manera, pues las personas que intentan poner en marcha esos proyectos no cuentan del todo con la población o no han partido de una participación más clara desde el principio, ¿no? Esto también debilita las propuestas que se quieran hacer. Entonces, esta es una cuestión importante. Eh, pues depende de qué tipo de participación. Claro, es decir, que hablamos de participación y es una palabra como muchas que se utilizan y que tiene muchas concepciones, ¿no? Entonces, entendiendo lo que significa la participación pública, podemos hablar como una dicotomía, ¿no? En los conceptos de participación pública en temas normativos, pues muchas veces se dice, este proyecto está en participación pública. Estamos hablando de un periodo en el cual bueno, pues hay una serie de alegaciones, un procedimiento reglado, una normativa para escribir determinadas alegaciones, hablamos de los planes urbanísticos, por ejemplo, y de alguna manera, pues esto, bueno, pues tiene un reglamento que deja bastante que desear con lo que puede ser una participación real y apoyada por parte de la ciudadanía, ¿no? Lo que ya se viene llamando participación ciudadana, pues también depende un poco el enfoque, ¿no? Es decir, yo creo que aquí también hay que diferenciar, yo por lo menos me parece que hay una diferencia muy clara entre lo que puede ser la participación ciudadana activa, que se dedica básicamente un poco a lo que sería la consulta, ¿no? Es decir, bueno, simplemente consultar con la población o testar esas medidas que se quieran implementar desde los gobiernos o desde las instituciones, y lo que puede ser una participación más proactiva, es decir, tratar de implicar y reconstruir el trabajo en común en la sociedad. Sin duda, para mí este enfoque es importante y matiza mucho las posibilidades de poner en marcha. Una cosa es consultar, tener el aval, por así, de la ciudadanía, y otra cosa ya es que la ciudadanía asuma o autogestione o se incorpore en la gestión de una propuesta que se quiere hacer desde la administración, en este caso de la dinamización agroecológica. También en esta cuestión habría que plantearse pues, diferentes niveles de participación, ¿no? Primero, ¿quiénes participan? Es decir, hasta dónde somos capaces en una propuesta de participación y de dinamización incorporar. Es decir, si queremos hacer una dinamización agroecológica, tenemos que incorporar a todos los segmentos. Y bueno, pues aquí podemos hablar también de segmentos minoritarios, como puede ser población inmigrante, o como puede ser, yo que sé, en zonas de nuevos pobladores y pobladores autóctonos. En fin, digamos, es un tema fundamental también decidir cómo y cuándo y quiénes participan, ¿no? Para poder tener claro
lo que estamos intentando llevar adelante. La otra cuestión a reflexionar sería cuándo participan en ese proceso, ¿no? Es decir, y realmente luego el nivel de participación, si se queda en consultas, si se queda simplemente en la consulta de lo que tú planteas, si se plantean que puedan llevarse a cabo propuestas o si también se asume una deliberación por parte de la ciudadanía, ¿no? Esas tres claves son estratégicas para considerar un poco qué queremos hacer con la dinamización, ¿no? A mí me acompaña hace mucho tiempo este esquema, que es un poco lo que ya vengo hablando de la participación ciudadana en los proyectos de desarrollo local, y le he querido dar una vuelta sobre el esquema para pensar un poco en qué momento queremos participar, ¿no? Es decir, uno trabaja siempre, digamos, en los procesos de desarrollo local, parte de un análisis, el análisis de situación, cuál es el punto de partida con el cual queremos trabajar. Eso llevado a la participación para mí sería la autoconciencia, es decir, que la gente tome conciencia de su situación. Eso es un tema importante. No es lo mismo hacer un análisis de un experto exterior, un asesor o alguien que viene de fuera y que puede analizar la situación de un municipio, de un sector o lo que sea, que la propia población tome conciencia de esa situación. Llevándolo un poco a lo que sería la dinamización agroecológica es lo que vamos a llamar el mapa de actores. Es decir, ya existe un mapa de actores, construir ese mapa de actores que tomen conciencia de su situación, ¿no? En un segundo momento sería un diagnóstico que todo el mundo conocemos, el famoso tradicional diagnóstico DAFO, la herramienta que queramos utilizar. Aquí también realmente, si lo llevamos a la participación, yo lo vengo a llamar lo que sería la denuncia y valorización. Es decir, podemos tener claro cuál es el diagnóstico, pero si la gente, el colectivo de población implicada no lo valora o no lo denuncia, realmente no estamos trabajando en esa participación en el diagnóstico, ¿no? Llevándolo a la dinamización sería un poco ese mapa, esos recursos y problemas con los que contamos a la hora de construir nuestro proyecto de dinamización, ¿no? El siguiente paso sería la estrategia, cómo planteamos una estrategia de desarrollo local, análisis teórico de estrategia, llevado a la participación sería lo que sería la gestión, y nosotros en lo que sería un poco la dinamización hemos hablado de los pasos a seguir o en una hoja de ruta, ¿no? Es decir, cuáles serían un poco las líneas en las cuales queremos trabajar. Finalmente, todo camino debe llevar a una evaluación, que siempre muchas veces se queda como la última fase en la cual no se llega o no se trabaja adecuadamente porque esto es un proceso continuo, ¿no? Esa evaluación en términos de participación está claro que significa una elección y que de alguna manera vamos a intentar llevarlo en la dinamización en lo que sería un poco esa fase de consulta y repensar. Llevando esto a un esquema de conciencia tendríamos este camino y sería un poco el recorrido, ¿no? Es decir, mapa de actores, la visión agroecológica que existe al margen del ayuntamiento, seguro que tengo a quien identificar, productores, asociación de consumidores, recursos o problemas, por qué no hacer un DAFO o al menos un balance de fortalezas o debilidades, la hoja de ruta, establecer unas prioridades y líneas de actuación a seguir, identificar colectivos y sectores, que sería la flor Terrae, y el consulta y repensar, que sería ese seguimiento de las acciones, evaluar y rediseñar para mejorar. Aquí hablaremos de los consejos alimentarios y una dinámica del backcasting que me parece también interesante que podemos conocer. Mapa de actores. Está claro que, bueno, pues uno aterriza en un municipio o una zona en la que quiere hacer una dinamización y indudablemente no va a entrar como un elefante en la cacharrería. Se trata, digamos, de entrar a conocer quiénes están trabajando en un territorio ya en estos términos de dinamización agroecológica. Recordad que además normalmente la gente va por delante, las instituciones van por detrás, o sea que ya existe un montón de ejemplos y de iniciativas seguramente en tu territorio, en tu comarca, en tu región. Aquí tenéis un ejemplo, bueno, pues del mapa de actores que se está construyendo en estos momentos de confinamiento a través de la plataforma Marizador Ecológico, y ha hecho todo un trabajo de identificación, localización de diferentes proyectos, de puntos de venta, de tiendas de consumo, grupos de consumo, productores, huertos urbanos. Es decir, se trata de poner en el mapa este primer paso para conocer un poco lo que tenemos y con quiénes podemos contar, ¿no? Claro, mapa de actores no solamente significa localizarlo geográficamente, también significa la relación entre ellos, ¿no? Aquí tenéis otro ejemplo muy bonito, trabajado desde el ejido, ¿no? En el cual ya veis una
expresión gráfica de esa identificación de actores, las relaciones que existen en función de la conexión, el grado. Este tipo de representación gráfica viene a presentar la intensidad de relaciones, si se conocen o no se conocen, si están más próximos o menos próximos, con quiénes puedes contar y tal. Este tipo de trabajo nosotros hasta ahora lo veníamos trabajando en las siguientes ediciones anteriores de dinamización, les hemos trabajado lo que llamamos el sociograma, ¿no? Un mapa de sociograma, que es bastante sencillo, que os planteo de nuevo que lo podáis plantear como punto de partida, que se trata de simplemente identificar pues, a los actores que tenéis en cada territorio y ver para cada uno de los casos si tienen entre ellos se conocen, si son actores que tienen una relación o no se conocen y si son actores que pueden potencialmente cooperar o trabajar en la dinamización, ¿no? Son elementos importantes para poder decir, bueno, pues luego tenemos una zona en la cual contenemos este grupo de personas o este grupo de actores con los cuales podríamos contar, ¿no? Esto ayuda bastante. Es un poco laborioso, pero ayuda bastante a poder luego trazar las siguientes fases de trabajo, ¿no? Después hablamos de diagnóstico. Yo creo que el diagnóstico, bueno, todo el mundo más o menos habéis trabajado alguna vez estas cuestiones y es un poco lo que llamamos el DAFO, pero bueno, que realmente es fundamental hacer un diagnóstico participado. Es decir, muchas veces uno ve una fortaleza o una debilidad, pero la gente no lo está viendo, ¿no? Entonces también ese tipo de autoconciencia que decíamos, ese tipo de trabajo de denuncia, es importante que la gente, claro, puede denunciar si sabe que está peor que en otro sitio y si es capaz de identificar esa debilidad, ¿no? De alguna manera es importante conocer ese tipo de trabajo o planteárselo, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo de algunas de las experiencias que hemos hecho con algunos grupos de desarrollo, en las cuales, bueno, pues se van trabajando fortalezas y debilidades en función también de, o bien por sectores o bien en general, ¿no? Esto permite a su vez crear un trabajo de puesta a punto con el territorio y con las personas que se quieren implicar en ello, ¿no? También en este punto os sugiero un poco la dinámica del árbol, ¿no? El árbol es muy interesante el plantear este tipo de trabajo porque la dinámica del árbol está muy asociada a lo que sería la agroecología, a la naturaleza, y en la cual se trata de hacer un símil simplemente, bueno, pues a través de las raíces y a través de los troncos, las ramas, poder trabajar un poco, bueno, pues cuáles son los problemas, las causas de esos problemas, como el problema principal, los restos de problemas, y de alguna manera pues tener un poco lo que serían las consecuencias, los frutos y demás, ¿no? De alguna manera sería lo importante a tener en cuenta, ¿no? Amenazas, también la parte climática, en fin, toda esta cuestión que sería muy visible y que te permita al final luego tener una expresión gráfica y te hace que la reflexión sea muy participada y muy completa, ¿no? Pasaríamos con la siguiente fase, ¿no? La siguiente fase es un poco lo que sería la hoja de ruta, ¿no? La hoja de ruta, nosotros hemos venido hablando de trabajar desde hace tiempo en lo que llamamos la flor terrae. La flor terrae es la dinámica en la que planteamos, es cómo establecer prioridades y líneas de actuación a seguir, ¿no? Es decir, la dinámica que se plantea en la flor es, bueno, pues cuáles son esos colectivos con los que vamos a trabajar y cuáles son esas líneas o sectores en los que queremos trabajar esas temáticas, ¿no? Aquí venimos trabajando hace tiempo y se han ido desarrollando en diferentes momentos. ¿Qué es la flor terrae? Pues es una analogía igualmente que la del árbol, es un método para establecer esos colectivos y bueno, pues depende un poco de los condicionantes de cada municipio, cuándo hay que plantearlo, en qué momento, realmente quién participa, si se hace una flor, dos flores, en fin, se puede aplicar un poco mayor escala, menor escala. Todo esto al final tiene que ver bastante con la visión que el propio dinamizador quiera llegar adelante este tipo de trabajo, ¿no? Es decir, cómo se construye un poco lo que sería esa flor terrae, ¿no? La flor terrae pues, se compone de pétalos y de sépalos. Por un lado tenemos lo que serían los pétalos, que además siempre intentamos que tenga una expresión gráfica interesante, que sea algo visiblemente bonito y que permita a la gente pasar por una vivencia en la cual se comprometa un poco con el trabajo a posteriori, ¿no? Entonces, los pétalos serían un poco los contenidos o actividades prioritarias agroecológicas y los sépalos serían aquellos colectivos con los cuales vamos a trabajar. Se van trabajando de alguna manera, primero, aquí tenéis un poco el ejemplo, ¿no? Los sépalos pues, serían los mayores, ¿no? Pobladores, familiares, escolares, desempleados, restaurantes. Esto es un ejemplo, se puede, digamos, ajustar ya a cada territorio, ¿no? Y los pétalos de la corola, pues sería pues, la horticultura, la ganadería, el compostaje, la artesanía, la gastronomía, en fin, el agroturismo.
igualmente también se pueden ajustar en función de las características de cada uno de los municipios. La dinámica parte inicialmente por un trabajo individual, que es decir, en el cual a cada persona se le otorgan 10 puntos para que establezca cuáles son las cosas más importantes o en este caso, digamos, los sepa los colectivos con los cuales ellos empezarían a trabajar en un plan de dinamización agroecológica, ¿no? Es decir, en lo que serían las propuestas de agroecología. Y esos 10 puntos los pueden repartir distintamente, es decir, pueden darle 4 puntos a un colectivo y ninguno a otro. Y al final tienen una suma que tiene que llegar a 10 puntos, ¿no? Esa puntuación individual, primero se hacen los pétalos, luego se hacen los sépalos o al revés, al final tienes una puntuación individual. Ese trabajo individual se pone en común, si es mucha gente se puede hacer por grupos y al final se puede hacer una agregación o 2 agregaciones y se llega a una puntuación conjunta que podamos tener, digamos, la puntuación final. Aquí tenéis un ejemplo. Bueno, además en la parte de observaciones es importante que la gente haga esa reflexión y que apunte, es decir, bueno, aquí veis cómo han ido puntuando hasta un total de 10. Es importante que también se planteen, bueno, esas reflexiones y se comenten. Y en el caso de la puntuación conjunta, cuando son 10 personas, pues lógicamente serían 100, y si son 50 personas, pues serían 500 o lo que sea, si llega a una puntuación que permite, digamos, identificar cuáles serían los ejemplos o las cuestiones más importantes. La fase siguiente, que es igualmente importante, es luego ya hacer los cruces, es decir, identificar cuáles son los elementos más importantes para decir si vamos a trabajar por los colectivos y por los sectores que aglutinan mayor puntuación. ¿Esto qué nos permite? Nos permite focalizar, nos permite tener esa hoja de ruta, establecer por dónde queremos trabajar, asumiendo que la gente que ha participado lógicamente nos va a dar una visión complementaria a la nuestra y que de alguna manera vamos a tener más respaldo en aquellas cosas que queramos plantear, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo, en cada casilla se le da el peso de la importancia en función de lo que de la combinación y los proyectos pueden ser de muchos tipos, o sea, investigación, recuperación de memoria neurológica, formación, acciones, en fin, ya en función de qué colectivo y qué sector se puede establecer una línea de acciones. Cosas importantes a la hora de implementar la Flor Terrae, ¿no? ¿Quién participa? Como decía antes, el quién es muy importante. ¿Quién es el que convoca? Es el ayuntamiento, es el dinamizador, pues puede circunscribirse solamente al equipo de gobierno, al pleno municipal, a los líderes de opinión, a la convocatoria abierta al público, a un colectivo de escolar, a un colectivo de mayores, en fin, que de alguna manera, en función de quién estemos invitando, también tenemos que ser capaces de adaptar el método o de incluso poder hacer flores complementarias, como decía, que poder, digamos, contrastar, ¿no? ¿Cuándo y cómo se desarrolla? Normalmente, pues una Flor Terrae, como mínimo, es una sesión larga, de 2 horas y media a 3 horas, para poder hacerlo con calma, para poder tener ese momento de convivencia, de poder que cada persona se exprese, se siente identificado. Es importante también trabajar ese momento, hacerlo en un sitio cómodo, que la gente sienta a gusto, incluso incorporar, pues eso, algo de alimento, esa típica fruta o ese típico detalle, ¿no?, que ayuda a la gente también y que le agradece su participación, ¿no? Toda la información se hace en unas fichas que están, por supuesto, disponibles y es muy importante, como decía, el que tengamos una visión gráfica de la flor, ¿no? Toda la parte final, al llevarlo, la flor tiene que traducirse en un documento. Es decir, la flor no se queda en la flor, sino la flor tiene que llevar luego detrás todo un trabajo de divulgación por parte del técnico en el cual se reflejen esas propuestas de actuación y además se recomienda que sea devuelto a los participantes para su validación. Es muy importante vivirlo. Es decir, yo creo que el elemento que hemos visto cuando hemos hecho las demostraciones y cuando lo hemos hecho con público es que en la medida en que la gente trabaje y se implique, vamos a conseguir una cierta mayor continuidad, ¿no? Por eso también hablamos mucho de lo que es la escucha activa, que todo el mundo tenga su momento para poder hablar, que todo el mundo respete su palabra para poder entender lo que el otro está diciendo, y porque en ese proceso de deliberación es importante considerar, a lo mejor uno a priori tiene una puntuación y cuando escucha a otro matiza su puntuación, con lo cual ese proceso es muy interesante a la hora de ponerse de acuerdo, porque va a dar mayor consenso, mayor viabilidad a las aportaciones que cada uno quiera, ¿no? Y para mí, desde luego, es muy importante también el tema de la belleza, ¿no? La belleza del efecto de verlo reflejado
incluso cuando hacemos esa parte final, que es un poco que cada persona incorpore algún elemento de su vida dentro de la flor y bueno, haga una especie de declaración o de manifiesto en si está dispuesto a participar o no en ese proyecto, en ese resultado, que de alguna manera aglutina todos los valores, ¿no? Como veis, todo se marca una dinámica de prioridad. Después hay que hacer ese trabajo de planificación ponderada y, bueno, la prioridad numérica pues no se traduce solamente en el orden de implementación, solamente lo que refleja es un poco el nivel de preocupación. Luego podemos tener, digamos, como varias alternativas e incluso varias coyunturas que nos permitan, de una manera o de otra, pues priorizar una acción frente a otra porque hay una oportunidad a lo mejor de financiación o por lo que puede venir. Sí que es cierto que nos da un mapa de posibilidades y nos establece una cierta hoja de ruta, la cual podemos trabajar luego posteriormente. Aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, que hace ya años que hizo nuestro compañero Jonay Cierdo en Vallehermoso. En este caso lo hizo con el equipo de gobierno y líderes de opinión, y en los cuales pues trabajaron un conjunto de 9 personas sobre la potencialidad del municipio y llegaron a hacer pues, toda una línea de 7 programas en los cuales establecían pues, bueno, pues, todo un trabajo de investigación, programa de formación, banco de tierras, autoempleo, en fin. Ya establecieron toda la línea de trabajo con qué personas iban a trabajar y un poco el trabajo que iban a hacer, ¿no? 37 propuestas en 7 programas. O sea, el trabajo fue exhaustivo y, bueno, pues lógicamente daba una hoja de ruta interesante a seguir, que luego, bueno, pues ya el recorrido posterior ya sería la puesta en marcha de ese plan o cómo articularlo o ir viendo cómo se consolida. Otro ejemplo también significativo que traigo a colación es el que acompañó Charlotte Astier acá en Henares con el ayuntamiento. Entonces estaba Alberto Ejido y el resto de compañeras de Alcalá, que de alguna manera, bueno, pues hicieron también su flor terra, establecieron todo su programa de pétalos y sépalos, aglutinaron todos los colectivos prioritarios y acabaron haciendo un documento, un plan agroecológico, que establece pues, un total de 6 bloques con una multitud de acciones, ¿no? Pues de alguna manera lo que han tenido es una validación con parte de la ciudadanía que ha apostado por definir todas aquellas acciones en las que quieren trabajar. Un poco de reflexión con respecto a la flor, que ya llevamos unas cuantas en estos años. Yo creo que hay varias cosas, ¿no? ¿Qué ha funcionado bien? Pues yo creo que es un método fácil, que es apto para todos los públicos y que tiene una buena acogida, ¿no? Sobre todo en los pueblos es muy sencillo, ¿no? Es decir, la gente enseguida lo entiende, ¿no? Lo pétalo y sépalo lo entiende. Es importante también el enfoque positivo y constructivo, ¿no? Es decir, que se permite, digamos, la individualidad, que todo el mundo puede dejar su opinión porque además todo el mundo vota. Y es tan importante el voto de una persona como la de otra, por lo cual todo el mundo al final siente que es copartícipe, ¿no? Siempre le damos un enfoque positivo, lúdico, agradable, ¿no? Que es un poco la manera de trabajar la planificación, ¿no? Creo que también es importante que aprendan a escuchar, a realizar un poco esa visión participada, ¿no? Es decir, que la gente pueda deliberar no habiendo tomado su voto inicialmente, sino habiendo escuchado a la otra persona que le acompaña, ¿no? Y generalmente se genera un clima bastante positivo y dinámico. Si se cierra bien, es un elemento de motivación importante para el grupo, ¿no? ¿Qué obstáculos hemos tenido? Pues bueno, yo creo que hasta ahora es un método que depende bastante de quién participa y si tiene capacidad o no de decisión, que es lo que decía un poco al principio, es decir, qué queremos hacer con la flor, vamos a asumir luego los resultados, se van a poner en marcha, van a llegar luego a ser a un plan o se va a poner en marcha ese plan. Son cuestiones importantes que tenemos que también tener en cuenta, ¿no? Es decir, creo que también a la gente no hay que engañarla. Es decir, también es importante, digamos, que la gente sepa qué capacidad de influencia puede llegar a tener lo que estén planteándose, ¿no? No es un mero ejercicio de consulta, sino que tiene que avanzarse en las propuestas y resultados. No se queda solamente en la expresión gráfica de ese momento, de esas 2 o 3 horas. Tiene que haber algo más que ese planteamiento, si no se queda simplemente en algo lúdico y no tiene sentido, ¿no? Es decir, la idea es una propuesta de trabajo para desde ahí luego seguir trabajando con ese colectivo, ¿no? La participación es cara en el sentido de tiempo, ¿no? Y siempre es preciso un poco lo que os decía, ¿no? Que ese tiempo que la gente deposita sea, digamos, correspondido pues, con un agradecimiento ya no solamente temporal en ese momento, sino que ellos vean que lo que han decidido pues, también tiene salida, ¿no? Y también es importante el tema de los leyes de los 2 pasos que pongo aquí, que se habla mucho de la transición,
que es aceptar que si alguien no quiere estar, pues no quiere estar. Eso es un tema absolutamente voluntario, uno puede decidir a quién invita, pero también puede entender que alguien no quiera participar por mucho que a él le parezca que sea importante, ¿no? Entonces, ese también tema es importante considerar. En realidad, claro, lo que sería un poco la propuesta de planificación que tenemos sería, uno, definir, lógicamente, esas debilidades y fortalezas, trabajar un poco lo que sería la dinámica 1 y 2 de la flor terrae, pasar luego a la dinámica 3, que consiste en esa combinación de pétalos y sépalos, y hacer una propuesta técnica en la cual se ponga en marcha esa dinámica 3, se traduzca en un plan agroecológico local, que de alguna manera pues, sea el que establece, digamos, por dónde se van a trabajar esas acciones que se han llevado a definir en la flor terrae, ¿no? Que a lo mejor no se puede hacer todo en una sola sesión, que a lo mejor no es recomendable todo unir en una sesión, sino, bueno, retomar esa sesión un tiempo después y articular esas acciones e incluso, una vez elaboradas esas acciones, poder, digamos, a tener un tercer momento y llegar un poco a validar esas acciones con los participantes. Y ese método de trabajo ya cada uno tiene que articular en función del tiempo que tenga, la disponibilidad, las facilidades que dé el municipio, en fin, un poco es cuestión de adaptarlo a cada territorio. Finalmente, quería hablar un poco también de la parte ya de gestión y aquí sí que es importante traigo a colación un poco lo que sería el Pacto de Milán, porque el Pacto de Milán de alguna manera era pues, ese movimiento que surgió en el 2015, en el cual las grandes ciudades del mundo se empezaron a plantear la importancia, digamos, de defender o de plantearse su soberanía alimentaria y uno de los primeros bloques que planteó el Pacto de Milán era la gobernanza. La gobernanza siempre se ha considerado como un elemento, digamos, la capacidad de que la propia población pueda intervenir en las medidas, ¿no? Esto llevado un poco a lo que sería, en nuestra fase, sería un poco lo que llamamos el Consejo Alimentario. Aquí tenéis un ejemplo de la ciudad de Valencia, que sí que puso en marcha ese Consejo Alimentario, y que de alguna manera pues, es el seguimiento de esas acciones. Es decir, establecer un mecanismo, una mesa sectorial, un consejo alimentario, como queramos llamarlo, en el cual sea un grupo más o menos estable que se reúna para ver cómo se va ejecutando esa hoja de ruta que haya salido de la flor y es un instrumento de incorporación en el que se puede plantear también que participen las empresas, los consumidores, los agricultores, ganaderos y demás. ¿Para qué? Pues para seguir incorporando demandas, para mejorar la toma de decisiones, a su vez activar el tejido económico y social, generar esas sinergias que es tan importante para un poco favorecer toda la soberanía alimentaria, la economía circular y todas estas cuestiones que estamos hablando, y para que de alguna manera la perspectiva agroecológica acabe calando en el resto de departamentos de lo que sería o concejalías de una visión municipal, ¿no? Es decir, a medida que existe un consejo agroalimentario o una mesa sectorial que se reúne, que se establece, bueno, pues el resto de la corporación va a ir viendo que hay interés, que se mueve energía y que de alguna manera pues las cosas que se plantean puedan afectar pues a otro tipo de cuestiones como puede ser los planes urbanísticos o puede ser la gestión de la compra pública, etcétera, etcétera, etcétera. En este punto me parece interesante también traeros un poco a la dinámica del backcasting, porque de alguna manera el backcasting, que es un instrumento, una dinámica de participación, permite también tener una planificación más a futuro, ¿no? Es decir, no solamente trabajar con la pequeña escala, con el día a día, con la hoja de ruta de cómo vamos a seguir en un tiempo, sino también a la gente hacerla un poco soñar y poder construir hacia dónde quieren dirigir. ¿Qué tipo de municipios se plantean en un futuro bastante lejano? Cuando hablamos de lejano estamos hablando de una planificación a 30, 50 años y que la gente pueda soñar cómo sería su municipio en 30 o 50 años, ¿no? De alguna manera podemos repensar nuestro municipio y cómo lo veremos en el futuro, si lo veremos nosotros o nuestros nietos. Eso es un tema importante que nos permite trabajar, ¿no? El backcasting lo que se hace es que la gente se trabaja sobre una visión a largo plazo. Se trata de luego ir consiguiendo ese largo plazo después de haber pensado una dinámica en el 2000, estamos en el 2020, pensemos en el 2070, qué va a pasar en el 2070 en nuestros municipios. En estos momentos de esta crisis sanitaria sería súper interesante hacer esa visión de tiempo para ver un poco cómo nos imaginamos ese futuro incierto y luego ir construyendo cómo queremos llegar a ese futuro hacia atrás, ir buscando luego los hitos posteriormente hacia atrás, ¿no? Es importante también en esos hitos ir concretando, ¿no? Es decir, se construye primero lo de atrás y se va recuperando hacia atrás. Si queréis luego más información, ya os pasaré luego ya cómo un poco se construye y algún ejemplo, ¿no? Bueno, en el fondo esto permite tener un escenario y tener un punto, ¿no? Es decir, nosotros en su momento ya lo hicimos en Red Terra hace muchos años, en el 2013,
como nos imaginamos en el 2030. Claro, no imaginamos que en el 2020 íbamos a tener este momento, pero sin duda, bueno, permite, digamos, que la gente se proyecte y que luego pueda, digamos, trabajar esas propuestas que han ido planteando, colocándolas cronológicamente en cuándo quieren conseguirlas y agrupando en una segunda fase de depuración, pues también un poco lo que sería, pues cuáles son los elementos de semejanza, que la gente ve un poco la visión, la potencialidad de contrastar un poco el orden, de matizar esas aportaciones, bueno, pues consolidar esos movimientos que nos permitan a su vez tener luego al final una línea de continuidad y una decisión de futuro. Y esto es un poco todo. Como veis, es un tema apasionante. Llevar la agroecología, la política agroecológica a la escala local es un reto y creo que la participación ciudadana es un instrumento fundamental. Y hasta aquí el primer módulo. Muchas gracias y seguimos trabajando en la dinamización.